Bien, pues hola y bienvenidos y bienvenidas a este canal donde, como siempre, hablamos de subconsciente, finanzas y riqueza consciente. Y he decidido traeros a un invitado que siempre le traemos todos los años, que él es un experto en análisis predictivo y estrategia empresarial, y sobre todo está ayudando a empresas y a emprendedores a prever los acontecimientos que están por venir, a generar predicciones y sobre todo adelantarse y tomar la mejor toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de predicciones, no quiere decir tarot, bola de cristal, ni de estrellas. Él usa sobre todo mediciones, análisis biorrítmicos, análisis matemáticos para generar predicciones tanto en las empresas, los emprendedores, la política, etcétera, etcétera. Una persona que ya ha tenido pues más de 1000 clientes, más de 25 años de experiencia y ha trabajado con altos cargos del gobierno, la política, empresarios, algún que otro famoso, etcétera, etcétera. Así que dicho esto, hoy vamos a hablar de temas interesantes como los ciclos económicos, emprendimiento, vamos a hablar de España a nivel mundial y van a salir predicciones muy interesantes. Así que espero que podáis dar una súper bienvenida a Leo Gamarra. Leo, welcome to the show again. Muchas gracias, Armand, nuevamente aquí en tu canal. Para mí ya sabes que siempre es un placer y un beneplácito poder compartir contigo, además de conversaciones personales, conversaciones profesionales, y aprovechando también tu nuevo arranque y este nuevo inicio que arrancamos casi juntos, porque así son los ciclos. A veces hay ciclos, como decía Eclesiastés, en el Antiguo Testamento hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para estar soltero, hay tiempo para estar casado. Hay tiempo para el día y hay tiempo para la noche. Pero todo lo que baja, sube. Y todo lo que sube, baja. Y entonces, así son los ciclos. Así son los ciclos. Y es la propia naturaleza y cada vez nos vamos acercando más a los inicios. Cada vez vamos, la conciencia, la humanidad, el sistema, cada vez vamos buscando soluciones, respuestas, verdades en la propia naturaleza. Así que te quería decir esto de entrada y yo creo que de aquí por delante, con todas las predicciones que te he traído y con todos los equipos renovados que lo veo, que para mí realmente es una fantasía y una felicitación también porque veo que sigues manteniéndote firme, sigues perseverando, sigues innovando y yo creo que de parte de todos tus seguidores, pues yo también te motivo a que continúes, porque personas como tú son importantes, son necesarias, son motivantes y son inspiradoras. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, Leo. Hoy creo que tenemos unas predicciones súper interesantes, pero antes de eso, si quieres, para la gente que nos vea por primera vez, cuéntanos si quieres por qué los empresarios deberían usar las predicciones en sus vidas y en sus negocios. Porque más vale prevenir que lamentar. El empresario a día de hoy vive apagando fuegos y tiene que estar solucionando problemas que con mi método se pueden prever. El método que yo utilizo ya hace más de 25 años, que a lo largo de los años se ha ido innovando, ha ido renovando y he ido potenciando, y ahora con la inteligencia artificial tenemos muchos más factores, muchas más posibilidades, hace que el empresario que no esté utilizando la inteligencia artificial o el empresario que no tenga la capacidad de prever situaciones en su empresa, pues está surfeando en aguas muy, muy inestables. ¿Y qué diferencia al método predictivo que tú usas de de personas que usan, pues, por ejemplo, la carta astral, las estrellas, la bola de cristal? ¿Cuál es la diferencia con tu método? Yo utilizo varios métodos y son métodos que están directamente relacionados con los ciclos. Así como el ser humano, así como las personas tenemos ciclos circadianos, nos levantamos a una hora, comemos una hora, tenemos hambre a otra hora. Las empresas y las personas en las diferentes áreas de su vida podríamos considerar la inspiración, la motivación, la economía, incluso el amor, el crecimiento, la expansión. Son áreas de la vida del ser humano que tienen ciclos, que tienen momentos
y que tienen meses en las cuales, como hemos hablado al inicio, pueden estar de manera álgida activadas o pueden estar, digamos, en reposo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Analizando esos ciclos matemáticos que son estadísticos, que trabajan a ciclos reales, con información real, no solamente de la empresa, que la debo de tener, sino también del empresario que la dirige, me permite poder tener unas predicciones específicas y exactas, incluso en el tiempo, de acontecimientos en las diferentes áreas de la empresa. Mi método es no solamente científico, sino que es matemático y es comprobable. Muy bien. Vale, y yo supongo que tú tienes, o sea, para generar predicciones, tanto para el empresario como para las empresas, tú tienes algún tipo de mentoría o sesión, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudan esas mentorías a las personas o a los negocios? Yo el trabajo que realizo es a través de las mentorías. Yo me reúno con mi cliente, cada vez se hacen las cosas más online, porque lógicamente estoy en Madrid, me permite poder tener reuniones en Madrid, pero tengo clientes en todo diferentes países del mundo. Vamos, yo trabajo a día de hoy en más de 3 continentes y tengo clientes en más de 30 países. A través de una mentoría, a través de una reunión, a través de una videoconferencia, una vez que tenemos sus análisis predictivos en las diferentes áreas, no solamente de la empresa, sino también de su vida, le oriento, le recomiendo, le reorganizo, genero estrategias con él, codo a codo, para que pueda llevar su empresa al éxito, al lugar donde él quiere y donde él desea. ¿Esto qué cosa le permite a mi cliente? Le permite generar oportunidades nuevas. Entonces, tener oportunidades, poder prever, poder adelantarse al futuro, es algo que justamente dentro del análisis y dentro de las predicciones, es una de las cosas que este año se va a poner en boga. O sea, ya teniendo la inteligencia artificial, el empresario que no sea capaz de prever lo que va a pasar en su empresa, está perdido. Hay una frase de Bill Gates que siempre me llamó la atención que decía que la clave del éxito es ver hacia dónde va el mundo y llegar ahí el primero, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser importante para este 2026 para aquellos de nosotros que queramos ser los primeros? ¿Para qué? Porque este 2026 es el inicio del gran cambio. Quiero decir, hemos venido ya con los años anteriores, hemos venido ya teniendo y hemos visto ciertos cambios, hemos visto ciertos nacimientos, ciertas adaptaciones. Pero este 2026, con todo lo que está sucediendo en el mundo, van a cambiar las reglas del juego. Si bien es cierto, será progresivo, pero cambiarán. Entonces, a día de hoy el empresario lo que tiene que hacer es justamente eso, es utilizar, aplicar y ponerse en marcha este 2026 justamente para estar adelante de los demás. Pero no solamente eso, Jack Ma, el dueño de Alibaba, uno de los millonarios, el número 1, el número 2 de la China, dice que el peor error que tiene un empresario es no poder prever el futuro. ¿No? Y estamos ahora en el inicio de ello. Entonces es el momento, es el boom ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, y antes de empezar, las personas buscan algo en concreto con tus análisis, con tus análisis predictivos. ¿Qué es lo que encuentran o qué es lo que descubren en esos análisis? Mis clientes, y esto porque lo he preguntado yo, porque esto también es importante en el mundo de la mentoría, en el mundo de la consultoría y del asesoramiento, todos pensamos que vendemos algo porque hacemos nuestro plan de marketing, pero realmente te das cuenta de lo que vendes cuando hablas con tu cliente y cuando se lo preguntas. Mis clientes, ¿qué dicen que consiguen conmigo? Claridad. Se les quita la incertidumbre. Consiguen seguridad. Consiguen disrupción. Consiguen tirarse abajo a la competencia. Consiguen tener el control de sus vidas y de su empresa. Y por sobre todas las cosas, prever situaciones adversas con tiempo de anticipación. En conclusión, esto le da 2 cosas: paz y dinero. Muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que ya nos vamos a meter en la parte de las predicciones, ¿no? Creo que a mí y a mi audiencia nos interesa mucho. Como ya sabes,
todo el canal va dirigido a hablar de la mente, las finanzas, la riqueza. Entonces creo que tienes una serie de predicciones también que hablas de ciclos económicos, tendencias de negocios, negocios digitales. Creo que vamos a hablar de economía de España, economía global, y gran porcentaje de mi audiencia son mujeres. Entonces creo que también incluso hay alguna cosita para ellas en concreto, ¿no? Sí, vamos a ir desarrollando esta entrevista con una batería de predicciones interesantes, importantes. Vamos a tocarlo todo. Va a ser un análisis predictivo muy integral, muy enriquecedor, que después, lógicamente, la gente lo tendrá que ver con calma y con tranquilidad, porque hay mucha chicha, como quien dice. Vamos a comenzar por el área de la economía y el dinero, en el área predictiva. Este 2026, en el área predictiva, el precio de la vivienda seguirá subiendo, seguirá subiendo. Esto no solamente por la coyuntura en la que vivimos, sino que desde el punto de vista predictivo también habrán nuevas medidas de control, especialmente para las dos ciudades saturadas, que sería Madrid y Barcelona. Entonces, esta predicción en el área de la vivienda está clarísima. Pero no solamente eso. En el área del coste de vida. Esto es importante porque el coste de vida sí afecta directamente a las personas de a pie, quiero decir, al pueblo. De cara al invierno, subirán los precios. De manera general. En España, de cara al invierno. ¿Por qué? No solamente porque ya la predicción lo indica, sino porque la coyuntura se está preparando para todo ello. Todo lo que tenemos de aquí por delante en los meses siguientes va a desembocar en una subida de precios que va a ser incontrolable de cara a octubre, noviembre. Vale. Por cierto, las predicciones que estás haciendo es de mayo a diciembre de 2026, ¿no? Sí, estoy haciendo las predicciones de mayo a diciembre, todo lo que significaría 2006. A ver, alguna es muy posible que se pueda pasar en el tiempo, pero vamos, si se pasa un poquito, pero no mucho. Vale. Pero la tendencia este 2026 es por allí, ¿no? En el área de los empleos y de los despidos, que todo el mundo está con esa mosquita en la oreja. El empleo este año 2026 se muestra estable, pero ¿qué cosa quiere decir que se muestre estable? Porque va a haber también un movimiento marcado y amplio de puestos de trabajo. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Quiero decir que habrá cambio de empleo. O sea, 2006 está marcado desde el punto de vista laboral y de los empleos con cambios constantes y cambios rápidos. Pero al final del año la estadística indicará que vamos a hacer tablas. O sea, que el empleo se mantendrá. Sin embargo, por ejemplo, en el área de la inteligencia artificial y del trabajo, allí sí tenemos una predicción que indica que va a haber un reemplazo parcial en las tareas complejas y de alta dificultad. O sea, a día de hoy ya la inteligencia artificial ha superado al humano en las tareas cognitivas, o sea, en las tareas mentales, ¿no? Y ya se viene, que es algo que la gente de a pie no lo ve, pero la robótica ya se viene desarrollando hace más de 20 años atrás. Y esta robótica, con la implementación de la inteligencia artificial, clona bastante bien el trabajo humano. Entonces, esa es otra predicción. También tenemos en el área de los impuestos, que todo el mundo se pelea con el tema de los impuestos en España y no sé qué, que por aquí, que por allá. En el tema de los impuestos subirán, pero de manera indirecta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no van a subir los impuestos directamente en las áreas donde tienen que subir para sentirlo nosotros de manera directa, pero sí va a subir el impuesto en la energía. Y entonces, si te suben el impuesto en la factura del gas y de la electricidad,
que es de consumo masivo, Ujú. te están subiendo los impuestos. ¿Por qué? Porque se viene una crisis del combustible. Y esa crisis del combustible afecta directamente a la energía y al consumo. Entonces, lógicamente, que los impuestos los tienen que poner allí. Y esto también Total. de cara a la vuelta del verano. De hecho, quiero añadir una cosa, no sé si te lo he contado, pero yo tengo parte de mi familia vive en Bangladesh y el otro día mi padre me dijo que el conductor estuvo 12 horas haciendo cola en la gasolinera. 12 horas. Y ahí, de hecho, se usa gasolina, pero también se usa gas. Pero me llamó la atención que en Bangladesh, pues 12 horas de cola me pareció alucinante. Sí, es un poco caótico y esto, de alguna manera u otra, pues está directamente relacionado con la coyuntura mundial, ¿no? Pero después hay buenas noticias. En las predicciones hay muy buenas noticias que ahora a lo largo de la entrevista la vamos a ir desarrollando. En el sentido de la relación China-Estados Unidos, es importante esta relación porque, vamos, son los dos países que en este momento dirigen un poco las tendencias mundiales. Y aquí, a diferencia de otros años que hemos hablado de conatos, de amenazas, de situaciones bélicas, este año la cosa cambia y se muestra total y absolutamente en el sentido de la competencia tecnológica. O sea, Estados Unidos y China en este 2026 van a tener una competencia tecnológica bestial. No solamente tecnológica, también energética. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita mucha energía. Si bien es cierto la produce, pero necesita más. Con China pasa lo mismo, la produce, pero necesita más. Entonces la guerra tecnológica y la guerra de la energía entre Estados Unidos y China va a ser bestial. Y lógicamente van a tener que coger a otros países como aliados para tirar de allí. Y esto, si bien es cierto, tensiona la situación, pero no tanto como para que estos dos países entren en enfrentamiento. Donde sí, este sentido de la tecnología y la energía en la relación geopolítica de China y Estados Unidos, también van a estar presentes las restricciones tecnológicas mutuas. O sea, van a tener una pequeña disputa, no podría decir conflicto ni guerra, porque no lo es, no es bélico, pero sí van a haber disputas en el sentido de restricciones constantes que se van a poner unos a otros, Estados Unidos y China, porque es parte de la coyuntura del crecimiento y de la competencia que los dos tienen. Esto se va a dar ahora en este 2026. Sin embargo, por ejemplo, aquí en España tenemos una coyuntura interesante en el tema de la inmigración, que es un tema muy sensible porque es un tema humano. Todos los temas humanos son sensibles, en primer orden, ¿no? Los temas empresariales quizás están en el segundo orden, pero los temas humanos están por sobre todas las cosas. Y en el sentido de la inmigración en España y en Europa, van a haber nuevas regularizaciones. España va a seguir sacando, porque España tiene una política muy social en este momento. Y lógicamente eso, con las predicciones y con el análisis que hago, indica que todavía España va a seguir sacando regularizaciones para inmigrantes. También nos vamos a ver con el efecto llamada que este año 2026 va a ser récord de llegadas de inmigrantes a España. Y esto genera otra predicción, que es el endurecimiento de la Unión Europea en contra de España. Justamente por eso, porque en este momento todo el bloque europeo está cambiando sus políticas de inmigración y es solamente España la que se mantiene, pero no solamente se mantiene, sino que genera incluso ayudas, ¿no? Yo no voy a hacer ningún tipo de juicio en ese sentido porque mi trabajo no me lo permite. Yo soy un estadista, yo soy un analista. Yo hago predicciones. Y cuando las hago mundiales es complicado hacer juicios. Y cuando las hago nacionales es complicado hacer juicios. Cuando tengo a mi cliente delante y cuando tengo a mi cliente con su empresa y con su vida, sí puedo darle una orientación. Aún allí incluso cero juicios. ¿Por qué? Porque no somos nadie para juzgar, porque no sabemos si hoy día estamos aquí, mañana en qué lugar el destino y la vida nos va a poner.
En el área de la tecnología, por ejemplo, en este 2026 se pondrán en marcha las primeras censuras digitales. Vale. Censuras digitales, ¿qué cosa quiere decir? Regularización en las redes sociales. Ahí tenemos el conflicto entre la libertad digital, hasta qué punto, y los límites. Y allí también hay, digamos, generaciones que están implicadas o no. Está el tema de los pubers, los adolescentes, los menores de edad y los mayores de edad, hasta qué punto se pueden utilizar o se pueden esconder atrás de una falsa foto para ocultar su mala intención, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a tener este 2026 las primeras límites, vamos a tener las primeras censuras, las primeras regularizaciones en lo digital. ¿Se podría poner como algún ejemplo, así, en alguna red social para que... Por ejemplo, en el tema de los jóvenes, ya hay algunos países en Europa que los han limitado. España va a seguir un poco por allí. Pero en el tema de los adultos, según qué palabras, según qué comentarios, Sí. van a estar penalizados, pero no penalizados por la red, sino penalizados por la justicia. Ya. Ahí la cosa cambia. Porque una cosa es que te quiten o te bajen Sí. un vídeo. Sí, otra cosa es que haya... Otra cosa es que Temas legales. otra cosa es que tú puedas tener dolo por haber hecho un comentario, o por haber investigado, o por haberte metido. Entonces, en ese sentido comienzan las primeras restricciones. Y una predicción que sí es bastante alarmante, el año pasado la tuvimos, la dije, creo que fui el único que la dijo. Este 2026 vamos a volver a tener apagones, ¿En serio? en serio, apagones, ¿En España? en España, y vamos a tener también caídas del Internet. O sea, de lo que queda hasta 2020, final de 2026, apagones y caídas Apagones del y Internet. caídas del Internet. Y esto Vaya. va a estar relacionado con ciberataques. Entonces, ya estas guerras que nosotros conocemos bélicas comienzan a pasar a estados digitales y tecnológicos, porque ahí haces un daño tremendo y generas una presión que es difícil de gestionar, ¿no? Entonces, en el área de la digitalización, pues va un poco por allí las cosas, ¿no? Entonces, yo no quiero generar alarma, pero sí está bien estar preparados, ¿no? Sí. Ahora, también yo lo dije en su momento, un apagón en Europa, especialmente en España, no va a durar días. Es cuestión de horas. Pero si bien es cierto, genera efecto, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, el desastre que se genera, porque en Europa pues, la infraestructura funciona de manera eléctrica y 99% y digital 95% ya. Sí. Entonces, ahí vamos a volver a tenerlos, pero vamos, con tener nuestros cuidados, con tener nuestros precauciones, lo podemos ir salvando. Otra de las áreas en la tecnología es la inteligencia artificial. ¿Qué se nos viene con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, ya hemos dicho que ha superado ha superado las tareas cognitivas. Pero este 2026 nos vamos a dar con una sorpresa, sorpresiva, en la que la inteligencia artificial ya comienza a decidir en áreas donde antes solamente la mente y las personas decidían. Y esto va a ser un avance bestial, porque va a abrir un nuevo paradigma. ¿Y se puede decir en qué áreas? ¿Sabes en qué áreas?
Especialmente comienza en las áreas cognitivas del pensamiento. Con toda la información, la inteligencia artificial, por ejemplo, en el mundo empresarial, el hecho o el acto de pensar, del pensamiento que tenía una persona que tomaba decisiones, ya la hará la inteligencia artificial por él y él solamente la ejecutará. O sea, como si fuese un directivo de empresa o un CEO. Exacto, exacto. Te da todo el análisis, decide lo que se tiene que hacer, el CEO lo valora y dice, me parece fantástico, y lo comienza a ejecutar, ¿no? Ahora, lógicamente, este es el inicio. Hay áreas donde realmente genera cierto temor, ¿no? Como por ejemplo en el área médica, ¿no? En el área de la sensibilidad, en el área donde tenemos un hilo muy fino entre el error y la eficacia, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú sabes que en salud un error pues se paga muy caro. Una eficacia, lógicamente, nos alegra a todos. Yo creo que en esas áreas todavía no, pero hay áreas donde ya la inteligencia artificial comienza a decidir por nosotros y esto abre un nuevo paradigma, lógicamente, fantástico. Fantástico. Por eso volvemos a la pregunta que tú me dijiste ahora al comenzar. ¿Hasta qué punto es importante que un empresario tenga tu información o tenga tu consultoría o tenga tu mentoría? Porque este 2026 es el año del inicio. Es el año donde comienzan realmente los cambios bestiales. Hasta antes ha sido un poco la semilla que ha comenzado a dar sus frutos. Ya. ¿No? Ha comenzado a salir el arbolito, ha comenzado a salir el tallito, sus hojitas, pero ya estamos ahora en un momento de ejecución. Total, total. Y una pregunta antes de continuar con las predicciones. ¿Por qué hemos hecho esta entrevista de predicciones 2026 en mayo y no como siempre la solemos hacer en enero? Porque hay mucha gente que se ha preguntado, oye, Leo, ¿dónde está ese chaval que te hacía las entrevistas en enero? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que 2026 el año se empieza en abril y mayo o cómo? No. Los ciclos naturales hay que tener en cuenta, esto es fantástico, es fabuloso, pero también puede generar cierta desinformación. Realmente nosotros tenemos el año civil, que es de enero a diciembre, pero el año natural no es de enero a diciembre. O sea, el año natural del sol no es de enero a diciembre. ¿Entiendes? Es de marzo a marzo. Es el círculo, es el circuito. Entonces, las predicciones, para tú cogerlas, cuando las quieres hacer mundiales o las quieres hacer nacionales, las tienes que coger en el punto que inicia, no en el punto que casi está terminando, que sería de cara a diciembre, que todo el mundo se anima a hacer las predicciones en diciembre y enero. Pero están utilizando un factor y una información que es civil, no es natural. Y esa es la gran diferencia entre todos los demás que se animan a hacer predicciones que no se cumplen y yo, que si bien es cierto las hago pocas, pero las pocas que hago, como tú bien lo dijiste, tengo un nivel de asertividad de un 97-98% cuando son mundiales y de países. Sí, sí. Ahora no te digo cuando son empresariales, donde el nivel de información es mucho más enriquecedor, donde tengo la posibilidad de hablar con el cliente, donde el cliente me transmite, pero no solamente me transmite información, me transmite emoción, me transmite sentimiento, me transmite pensamiento, me transmite incluso el entorno y la coyuntura, si tiene familia, si no tiene familia. Hay una serie de factores que yo tengo que analizar para poder interpretar una predicción. Entonces, es por eso que a nivel mundial se han comenzado a dar los grandes o las grandes noticias a partir de marzo. Okay. Marzo, abril, sí. Abril tuvimos la guerra, el no sé qué. O sea que el año natural este año se inició en marzo más o menos. Claro, se inicia en marzo. Se inicia en marzo. Por eso hay muchas religiones todavía que no festejan el Año Nuevo el 1 de enero. ¿No? Sí. Si no lo festeja, algunos en marzo
otros en abril. Sí, sí es. ¿No? Muy bien. Y en el área, por ejemplo, siguiendo con la tecnología, lo que se nos viene en el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales va a ser revolucionario, aunque ya vamos caminando hacia ello. Mira, el mejor activo a día de hoy que vamos a tener en las redes sociales es la atención. Atención, generar atención. Y va a cambiar este 2026 la tendencia a reels de 30 segundos. Quiero decir que en 30 segundos tienes que saber transmitir a tu nicho de mercado un mensaje claro y contundente de lo que quieras transmitir. 30 segundos, cada vez menos, ¿eh? Sí, 30 segundos. Este 2026 vamos a ver que más de 30 segundos es imposible estar viendo a una persona un solo tema. Entonces esto comienza a tener un impacto bestial. Y una pregunta, ¿tú crees que sería entonces una buena estrategia, por ejemplo, la gente que está en Instagram consume Reels de 30 segundos, de ahí les podrás llevar a un vídeo largo de X minutos en YouTube, porque hay mucha gente que también ve vídeos largos, ¿no? Claro, estamos hablando de el primer paso, que es llamar la atención. Vale, sí, como... Claro, vale, claro. Llamar la atención no puedes pasarte de 30 segundos. Y eso vas... Ahora, en redes sociales todo el mundo se pelea por llamar la atención. Y hacen algunas estupideces, incluso jugándose la vida, o incluso faltando el respeto a otras personas por el simple hecho de llamar la atención. Sí. Y eso, ya que te lo comento, puede estar directamente relacionado con una de las censuras y con una de las normativas que se tienen que dar. Porque ya tenemos precedente de que eso, desde el punto de vista social, es negativo para la comunidad, para la sociedad. Entonces, los reels de 30 segundos marcan la tendencia en las redes sociales. Ahora, lógicamente, tienen que ser reels de 30 segundos buenos. Y para tu nicho de mercado. O sea, los genéricos no valen. Tiene que ser específico. Específico. ¿No? Por ejemplo, en el área de la salud y bienestar. En este 2026 vamos a tener un auge de ansiedad y depresión. No sé. Sí. La sociedad cada vez en el área del bienestar camina hacia el aumento de la ansiedad. Y esto es penoso y es peligroso, porque esto genera pues una sociedad deprimida, ansiosa. Por eso que vemos las noticias que vemos. Una persona con ansiedad no controla, se le van las emociones, no controla, no gestiona, y pueden haber una serie de situaciones difíciles. Ahora, lógicamente que la economía se va a fastidiar pasado el verano, y esto impulsa más todavía la tendencia, que ya la tenemos en España, a la ansiedad. O sea que podríamos hablar de ansiedad por presión económica. Vale. Hay que ir, o sea, uno de los factores o los motivos por la ansiedad y la depresión es la economía. Sí. Aparte a lo mejor de redes sociales, la velocidad a lo que va todo, la poca conexión con los demás, etcétera. Entonces, ahí podríamos hablar realmente de una epidemia emocional, que en este 2026 va a ser muy, muy marcada, muy notoria. Pero al mismo tiempo están los paliativos, de los cuales vamos a hablar ahora en las tendencias, en el momento que toquemos las tendencias y las oportunidades donde están, ¿no? En el área de la alimentación, por ejemplo, aquí sí es interesante porque cada vez comenzamos a tener más conciencia de la buena alimentación y el rechazo a los ultraprocesados, ¿no? Entonces, en este sentido, la alimentación
comienza a ser este 2026 un tema sensible, un tema consciente, un tema de difusión y un tema de ejecución o aplicación para las personas, ¿no? Yo, estas predicciones que te las hago analizando una serie de cosas, analizando, Sí. por ejemplo, las tendencias, analizando, por ejemplo, los ciclos, analizando los biorritmos, analizando cómo está funcionando las matemáticas predictivas, no solamente del país, también de la sociedad. Entonces, yo tengo una serie de factores que tengo que tener en cuenta, lógicamente todas pasadas por inteligencia artificial, que me hacen unos resúmenes que a mí me permiten poder después yo sacar la conclusión. Pero es que realmente mi cerebro no daría para analizar tantos factores que tengo que analizar para poder sacar o para poder hacer una interpretación fehaciente, contundente, que la pueda decir yo públicamente y dentro de 1, 2 o 3 meses podamos sacar el cumplido, ¿no? Entonces, en el campo de la alimentación la cosa va por allí. Y en el área de, por ejemplo, las nuevas pandemias, ¿no? Las nuevas pandemias. Mira, no tenemos realmente este 2026 no vamos a tener una pandemia mundial, pero sí vamos a tener brotes localizados, ¿eh? Que lógicamente, cuando cogen las noticias, se prevé una pandemia, la OMS dice que hay que tener cuidado, pero todo estará controlado. No es este 2026 el año en el que yo puedo prever o puedo predecir una pandemia mundial incontrolable. Lógicamente, ya se están dando algunos conatos, algunos brotes en algunos lugares. Esto continuará a lo largo del año. En España habrá un momento en que será complicado, pero se terminará limitando y se terminará localizando y manteniendo allí. Entonces, en ese sentido, pues no vamos a tener esos ataques que tuvimos en su momento, ¿no? Y el tema de la violencia de género. La violencia de género. Aquí también van a haber nuevas leyes. Se van a dar nuevas normativas, nuevas leyes. Pero no solamente eso, lógicamente apoyando más a las mujeres. No solamente eso, sino que incluso se va a terminar digitalizando. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Es muy posible que salgan aplicaciones en las que tú puedas hacer la denuncia y la demanda simplemente a través de la app. ¿En serio? Sí. Entonces, te pegas una buena discusión y te vas a tu casa tranquilito, relajado, y cuando llegas a tu casa te están esperando para tomarte tu descargo. Sí, la inteligencia artificial, la digitalización entra ya en todas las áreas y en este sentido va a reforzar mucho el tema de la violencia de género, con lo cual veremos, justamente con esto veremos un incremento marcado de denuncias y de demandas. ¿Por qué? Porque se facilitan muchísimo las denuncias y las demandas por violencia de género, ¿no? Con lo cual, pues, por un lado yo considero y creo que se debe de proteger y se debe de cuidar a los indefensos, pero por otro lado también considero que se debe de tener mucho tino y mucho equilibrio para no cometer abusos, ¿no? Esto en relación tal. Otra de las áreas que también en España pues son sensibles está directamente relacionado con la sanidad. Entonces, en el sentido de la sanidad, vamos a seguir manteniendo las largas listas de espera para las atenciones. Y esto, aunque la gente promete y los políticos dicen, no van a haber mayores soluciones en este sentido de la sanidad. O sea que las listas de espera se mantienen, las colas largas, las llamadas y las citas a 2 a 3 meses, eso se mantiene ahí. Con lo cual estamos considerando que este 2026, pues, en el área de la sanidad no hay mayores soluciones. Vale. ¿No? Muy bien, muy interesante. Y ahora hay un tema que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Relaciones de pareja. Relaciones de pareja. Esto, en la coyuntura vibracional y energética de este nuevo paradigma, lógicamente es un tema
al que hay que darle la importancia que se le tiene que dar. Mira, este nuevo paradigma de esta nueva era que comienza tiene como una de sus columnas importantes la igualdad. ¿Ok? El problema de la igualdad es la mala interpretación de la igualdad, por un lado. Los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo. Los que piensan que tienen que interpretarlo a su manera, o como dicen los políticos, o como dicen los avatares, o como dicen los líderes, o como dice mi amiga, o como dice mi amigo. Entonces, lógicamente, que estamos en una etapa todavía de inicio de esta igualdad entre la energía masculina y femenina. Y esto, lógicamente, genera unas confusiones tremendas. Pero dentro de esas confusiones, vamos a tener, por ejemplo, crisis de compromiso. Vale. ¿Vale? Entonces, en el área del amor, en el área de la pareja, que yo no suelo hablar de temas ni sentimentales, ni temas románticos, hasta que se convierte en un problema nacional. ¿En serio? Claro. Entonces, a día de hoy, realmente, el tema del relacionamiento es un tema que genera una depresión social. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, el año pasado dijiste que había el índice de natalidad más bajo en España, fue en 2025. Dijiste que estamos prácticamente todos solos, ¿no? Y este año va más por el tema del compromiso, ¿no? Sí, va el tema del compromiso. Quiero decir, las relaciones cada vez serán más volátiles, serán más pasajeras. El tema del compromiso no será uno de los temas que el hombre e incluso la mujer o las personas querrán tocarlo. Por la misma coyuntura, si ya estamos considerando que el hombre se pone en riesgo, porque la violencia de género es de el hombre hacia la mujer, no es de la mujer hacia el hombre. Quiero decir que no existe una ley que defienda al hombre. Entonces, lógicamente que el hombre percibe una desprotección. Y al percibir una desprotección, se tiene que cuidar las espaldas él, porque la ley no lo ampara. Ya. Y si te tienes que cuidar las espaldas, ¿tú qué haces en una relación? ¿Te comprometes o no? Hay que pensárselo. Hay que pensárselo. Ese es el tema, ¿no? Entonces, la crisis de compromiso es marcada en este 2026. Pero después tenemos otra predicción que tiene que ver, por ejemplo, con la soledad y con la desconexión social. Estamos en un momento de hiperconexión, pero al mismo tiempo estamos en un momento de soledad bestial. Pasamos mucho tiempo solos, tenemos muchos inputs, tenemos muchas distracciones, tenemos dopamina en nuestra mano, sí, a través del móvil, sí, y entonces nos enfocamos en ese tipo de dopamina. Si tú ya tienes dopamina, que es lo que el cerebro necesita para estar tranquilo, de alguna manera entrar en una fase media de felicidad, entonces todo lo que tienes en el entorno ya tiene que ser muy, muy, muy llamativo. Sí, tiene que enganchar demasiado. Demasiado, sí, para que tú le des interés. Entonces, la soledad y la desconexión será bestial. Ahora, el problema de esta predicción es que se puede incrementar el porcentaje de suicidios. Ya. ¿Por qué? Porque una de las cosas que genera felicidad es el intercambio, es el relacionamiento y es la vida en comunidad. Entonces, una persona que se aísla y se mete en temas digitales, pues las empresas digitales han sido creadas y están creadas con una mente para mantener, porque son empresas. O sea, la digitalización, las redes sociales tienen por norma que cuando tú entres, no salgas. Está todo programado para que cuando tú entres, no salgas. Sí, consumas el mayor tiempo posible. Entonces, si tú ya te aferras a eso, pues estás perdido.
Ahora, hay otro tema muy, muy interesante en el área de las relaciones que tiene que ver con la sexualidad. O sea, con la energía sexual y con la energía masculina y con la energía femenina. Esto, para las personas que generan contenido, este 2026 va a ser un tema boom. Quiero decir que las disputas, los contenidos, la información, el defender, el debatir, los conceptos, las normas, las formas de cómo nos interrelacionamos con nuestra energía sexual entre hombres y mujeres, es un tema que este 2026 se pone en la mesa. Bueno, ahí viene muy bien Kundalini Business, ¿no? Allí viene perfectamente el Kundalini Business. ¿Por qué? Porque la Kundalini Business aúna éxito, espiritualidad, autoestima, cultivo y sexualidad. Entonces, es un tema, muchos estarán pensando o estarán preguntándose ahora que lo vean, ¿qué es esta de la Kundalini Business? Pues ahí dentro de tu canal... Dentro del canal hay una entrevista de Kundalini Business muy interesante. Es muy interesante. Kundalini es la energía interior que desarrollaron o que activaron y que gestionaron los grandes hombres de la historia y las grandes mujeres, como por ejemplo María Magdalena o Cleopatra, grandes hombres como Jesús, como emperadores chinos, y todos ellos dieron testimonio de que justamente utilizando y aplicando esta energía, el nivel de conciencia, el nivel de vibración se eleva a tal nivel que la manifestación de los objetivos o de los deseos se hace palpable, ¿no? Y esto está en un método que se puede aplicar, en una formación que se puede comprar, que se puede aplicar para poder conseguir el éxito personal y empresarial. Lo que sí tengo que decir es que es un tema que está orientado básica y específicamente a un nicho de mercado muy, muy específico, que son emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias y personas con ambiciones. Eso es. Está dirigido solamente a esos 4 ítems personales. Que de esto, de alguna forma, lo que has comentado de la energía sexual de Kundalini Business, también es una herramienta para resolver todo esto que has dicho de la soledad, la ansiedad, la depresión, la falta de conectar con la gente, ¿no? Es una buena solución. Es una buena solución porque ya que nos hemos metido en el tema de la sexualidad, de la energía masculina femenina, ¿dónde está el grave problema de esto? En que no sabemos gestionar ninguna de las dos. Si empoderamos la energía masculina, que entonces está mal, que eres muy macho, que eres muy viril, que mucha fuerza, que lo bruto y no sé qué. Vale. Si empoderamos lo femenino, que eres muy débil, que eres flexible, que solamente te quejas. Entonces, claro, hombres y mujeres hemos entrado en este juego de energías donde los inputs sociales que tenemos al hombre le indican que tiene que bajar su masculinidad. Incluso las leyes indican que el hombre tiene que bajar su masculinidad. Y a las mujeres les proponen que tienen que disminuir su feminidad y comportarse con una energía más masculina, porque ellas también son capaces. Pero si las mujeres siempre han sido capaces con su energía natural, y los hombres también siempre hemos sido capaces con nuestra energía natural. Entonces, el problema se viene en la gestión de esa energía. Y allí hay un filón económico que el que se atreva a meterse allí, lógicamente tiene que haber conocimiento, tiene que haber una serie de factores para poder gestionar eso. El que se meta allí, pues podrá gestionarlo o podrá hacer un buen trabajo que realmente se necesita. Yo siempre he dicho
que estamos en la era en la que la formación y la información es importante, es necesaria. Y ahora nos estamos enfrentando a una nueva era de igualdad. Pero nadie nos ha enseñado cómo gestionar esa era de igualdad. No nos han enseñado. Entonces es allí donde se tienen que entrar estos grandes formadores humanísticos para poder enseñarnos cómo se debería de hacer eso. Entonces, esto es una explosión del tema. El tema va a explosionar, se va a viralizar, la masculinidad, la feminidad, la dinámica de pareja. Es un tema que yo desde mi punto de vista recomiendo de que no solamente se lleve a un tema de información, sino que se lleve a un tema de práctica, un tema de formación, a un tema de experimentación, ¿no? Donde ambas partes puedan saber desarrollarse. La polarización social. Esto también es un tema interesantísimo. La polarización social, ¿por qué viene? Esta es una predicción interesantísima. ¿Por qué? Porque vamos a tener las grandes luchas entre lo tradicional y lo moderno. Entonces, ¿qué cosa es lo tradicional? De donde venimos lo que conocemos. ¿Y qué cosa es lo moderno? La igualdad total. Muy bien, pero es que en la igualdad total todavía nos falta formación. Sí. ¿No? Entonces, ahí se polariza. Porque hay gente que se va a querer y se va a seguir manteniendo en lo tradicional, porque es lo que conocemos. Si bien es cierto, con errores y con sus fallas, lógicamente, pero es lo que conocemos. El tema está en que lo moderno no lo conocemos. Lo tenemos que ir nosotros fraguando, lo tenemos que ir nosotros construyendo. Pero para que se construya equilibrio tiene que haber una buena formación, tiene que haber ética, tiene que haber moral, tiene que haber consideración, tiene que haber humanismo. No solamente conveniencias personales, y menos de colores o de banderas políticas, sí. Menos, ¿no? Pero, como decía un gran filósofo, la voz del pueblo es la voz de Dios, el mismo pueblo se comenzará a regular. ¿Por qué? Porque todos tenemos un amigo, todos tenemos una hermana, todos tenemos una madre, todos tenemos un hijo, todos tenemos un esposo, todos tenemos un hermano, y nos vamos regulando entre nosotros, entre las personas que queremos, entre las personas que amamos. Y después eso se manifiesta en la sociedad, ¿no? Por eso dice que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Aunque después quieran meternos historias, pero no será así. La otra predicción en este tema, la crisis de pareja. Van a haber más rupturas, justamente por esto, porque se polariza la energía dentro de casa, dentro del hogar. Sí. Entonces hay más rupturas, hay más relaciones inestables, hay más frustración emocional. Sí. Cuando hablamos de esta polaridad, para que una persona lo entienda, es que, por ejemplo, una mujer empieza a llevar, imagínate, el carro, ¿no? La decisión, la dirección, o sea, esté demasiado como si fuese el hombre, y el hombre pues se vuelve más cómodo, más lánguido, más... que mejor toma tú las decisiones, ¿no? Esa cosa, ¿no? Exacto, exacto. La mujer asume un rol y un papel que le corresponde al hombre, y el hombre asume un rol y un papel que le corresponde a la mujer. Sí. Entonces, eso, visto desde el marketing y la publicidad, se ve bien. Ya, pero... Pero la propia naturaleza es insatisfacción, porque la mujer no está satisfecha. Quiero decir, la mujer no puede ir en contra de su bioquímica. Sí. No puede ir en contra de su bioquímica. Una cosa es que salga un modelo de ropa masculino y que te la pongas un día y 2 días y me parece bien. Lo mismo que un hombre se ponga una ropa más femenina un día y 2 días porque es la moda y no sé qué, me parece perfecto. Pero eso no habla de su bioquímica. Eso habla de una imagen, eso habla de un momento, de una emoción o de una decisión fugaz. La bioquímica es diferente. Y entonces, si nosotros estamos entrando en un momento, en una nueva era, donde se da la igualdad de energías, y no tenemos formación ante eso, ¿qué es lo que pasa? Crisis. ¿No? Crisis es problema y oportunidad. Pero el tema está en que para quién es la oportunidad y para quién es el problema. Ya. Claro. Y aquí hay otro debate. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el género que piensa más en el amor, en la compañía, en la estabilidad y en la pareja? ¿Cuál es? El femenino. Es el femenino. Pero porque su biotipo, su bioquímica ha sido creada y construida justamente para ser mujer, para ser madre, para ser núcleo, para ser matrix.
Y el hombre es el que provee, es el que tiene que Sí. salir, es el que tiene que desarrollar independencia, individualidad, fuerza, practicismo. Entonces, estos pequeños 5 o 7 minutos que hemos hablado de esta energía, Sí. pues imagínate todo lo que va a salir de esto. Pero es que este 2026 se pone en la mesa este tema y está directamente relacionado por la energía. Y lógicamente, otra predicción, que a ti que te gusta el tema de las inversiones, si te gusta el tema del emprendimiento, el nuevo mercado millonario, ¿dónde está? Pues el nuevo mercado millonario está justamente en el negocio sobre las relaciones, la sexualidad consciente y las parejas. Bueno, yo encantado de asociarme con Kundalini Business. Entonces, Bueno, cualquier persona, entonces, para generalizar, cualquier persona que se dedique más a esa parte de relaciones de pareja, conciencia sexual, todo eso, ahí hay un gran problema, pero un gran oportunidad de mercado. hay una oportunidad preciosa. Hay una oportunidad preciosa en el área de las relaciones, pero hay que tener mucha sapiencia, mucha maestría y mucha sabiduría para saber tocarlo. Ya, Y mucha experiencia. ya. Y entonces volvemos a lo mismo. Nos coge de nuevas. A todos. A todos nos coge de nuevas este tema y cómo hacemos para enseñar si nosotros mismos estamos aprendiendo. ¿No? Habrá gente que tenga más experiencias y habrá gente que pueda prever ver estas tendencias. Pero sí es un mercado fabuloso para el emprendimiento. Lógicamente hay que hacerlo bien. Por eso recuerdo que en uno de tus, me parece que ha sido ayer o antes de ayer, que he visto uno de tus posts, un comentario que hiciste, que para ti ha sido importante en estos últimos meses o en estas últimas semanas volver a conectar con tu misión o con tu propósito, que es volver a conectar con lo que tú sueñas y con lo que tú deseas desde tu fuero más profundo, ¿no? Pues es que para hacer una empresa hay que partir allí. Hay que partir de allí. O sea, cuando tú construyes una empresa pensando solamente en dinero, el dinero tiene un factor que se llama higiénico. ¿Qué cosa quiere decir el factor higiénico? Quiere decir que el dinero tiene un estímulo mental, emocional y personal más o menos de unos 2 meses. Ya, ya. O sea, tú ganas un buen dinero Sí, sí. y estás 2 meses espitoso y además te lo gastas. Sí, sí. Pero es que al tercer mes el dinero Sí, ya no te motiva. Claro, exacto. Sí. Porque ya entra y lo disfrutas y lo tienes, pero no es motivador. Sí, exacto. Hay cosas que son motivadores. Como decían los grandes filósofos, ¿qué cosa es lo que motiva al ser humano? Las cosas trascendentales, Sí, ¿no? totalmente. En la pirámide están las necesidades básicas, sociales, emocionales, y la cúspide es La trascendencia. trascendentales. Entonces el ser humano tiene que encontrar, para que tenga un norte, tiene que encontrar una razón trascendental. ¿Me entiendes? Y allí volvemos nuevamente al problema femenino y masculino. Porque en la mayoría de las mujeres, por su mismo construcción bioquímica, el aspecto trascendental en su vida es tener hijos. ¿Me entiendes? Entonces, no estamos volviendo a la raíz. Estamos en la era de la información, estamos en la era digital, pero nos está mutando, nos está sacando, nos está haciendo más artificiales, Sí. ¿no? Consejos para mujeres emprendedoras. Esta es una nueva área, ¿no? Una nueva área. Sí. En este sentido, vamos a tocar aquí consejos. Muchos de ellos están relacionados con algunas predicciones que he hecho, pero aquí hay áreas que tienen que ver básicamente con las tendencias. Emprender con demanda, no con emoción. Esto es importante además para la energía femenina. Has atinado bien cuando me pediste, Leo, me gustaría hacer un momento, un sector, un momento de consejos de emprendimiento para las mujeres.
Emprender con demanda, no con emoción. O sea, la pregunta es, ¿esto se vende? ¿Están pagando por esto o no? Entonces, eso es un consejo específico para la energía femenina, para las féminas, para las mujeres emprendedoras o para las mujeres que quieren emprender. ¿Por qué? Porque la mujer, por virtud, tiene la emoción, pero la emoción sube y baja. Entonces, tomar una decisión de emprender por emoción no es lo aconsejable. Se tiene que tomar una decisión de emprendimiento si quieres tener éxito a larga edad y quieres perseverar por trascendencia. Entonces, si tú quieres trascender, tienes que tener dos aspectos. Tienes que tener punto número uno, propósito, y punto número dos, ¿cómo hago que ese propósito, o cuál es el sector para que ese propósito esté facturando ya? Ese es el punto número uno. Punto número dos, monetizas desde el día uno. Monetizas desde el día uno. Tienes que aprender y tienes que saber monetizar desde el día uno. Mira. Bueno, tienes que saber aprender a vender. Exacto, exacto. Entonces, vende antes de construir y testea rápido. Tienes que testar rápido. Dicen que hay varios tipos de clientes, ¿no? Pero está el primer cliente. ¿Quién es el primer cliente? El primer cliente es tu amigo, tu primo, tu tía, tu hermano. Entonces tienes que testar rápidamente allí con los amigos, rápidamente con tu círculo, rápidamente con la gente que está en tu entorno. Tienes que hacer pruebas, tienes que dejárselo gratis, tienes que hacerlo ya. Y ahí tú testeas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mercado el que valida, no es tu idea. Ya. Ese es un segundo consejo Ya. para tus seguidoras, me parece bestial. Tercero, construye autoridad personal. Y la autoridad se construye, primero, con experiencia, segundo, con certeza, tercero, con perseverancia. Tienes que ser constante. Y esto también como predicción, la marca personal es la que va a generar posicionamiento. Pero, ojo, aquí quiero hacer un inciso. Cuando hablo de marca personal, que no se confundan, que es tu cara y tu nombre. No. Porque aún las empresas y los nombres de las empresas deberían tener cara. Ya. Entonces, no estoy hablando solamente de nombre propio. No. Puede ser una empresa, porque tenemos muchas seguidoras que tienen empresas. Y entonces dirán, ya, ¿y ahora cómo hago para pasar de empresa a marca personal? No. Tu empresa también tiene una persona detrás. Y esa persona detrás, ¿quién es? Eres tú, pues muéstrate. Muestra tu autoridad, muestra lo que haces, muestra tu día a día, muestra tu sensibilidad, conecta emocionalmente con tus seguidores, pero no finjas. Ese es el grave problema, que se estresan, se saturan, necesitan seguidores y entonces comienzan a hacer cosas que los y las sacan de sí mismas. Sí. Entonces entras en hartazgo, en estrés, entras en monotonía y lo dejas. Si no te conocen, no existes. Entonces es importante la marca personal. Cuarto, usa la IA o te quedas atrás. Esto podría ser emprendedores en general, ¿no? Sí, en general. ¿Por qué? Porque a día de hoy ya no compites con personas. Compites con personas que usan IA. Ya. Entonces, si tú automatizas tus tareas, puedes mejorar tus ventas. Pero hay tareas que se tienen que automatizar, que son total y absolutamente que se pueden sistematizar. Entonces, esto para una mujer que está emprendiendo, que va a emprender o que ha emprendido es importante. La IA a día de hoy ya no es como cuando llegó a nosotros, pregúntale a la chat, no sé qué, pregúntale. No, ahora ya no es preguntar, ahora es integrar. O sea, estamos en el 2026 en el que la IA
hace un factor de integración. Y tenemos algunas que son muy buenas integrando. Integras el WhatsApp, integras el teléfono, integras el bot, integras las respuestas, ¿no? Entonces integras los mails, integras una serie de respuestas que son total y absolutamente sistematizables. Entonces, este sería otro de los consejos. Uno más que es importantísimo, que se enfoquen en las ventas. O sea, hay un dicho que dice así, tienes que saber diferenciar entre las tareas que te dejan 5 euros Sí. y las que te dejan 500 euros. Bueno, una de ellas es la venta. Una de ellas es la venta, ¿no? Dicen los gurús empresariales que el empresario de éxito solamente debería hacer 2 cosas: ventas y marketing. Nada más. Lo demás tiene que delegarlo. Sí, sí. ¿No? Entonces, para enfocarse en las ventas tiene que aprender a vender. ¿Por qué? Porque ha cambiado la forma de vender. Antes todos hablábamos de guerrilla de ventas, el 1 a 1, el no sé qué. Ahora eso está trasladándose al copyright. Está trasladándose a las redes sociales. Bueno, ya se trasladó. Pero hay un factor en las redes sociales que yo creo que les va a ayudar muchísimo, muchísimo a las mujeres emprendedoras. Aprender a cerrar. Es difícil todavía aprender a cerrar con redes. Y el desgaste... A cerrar ventas. A cerrar ventas. En un Zoom, en un webinar, incluso en un café con una persona, ¿no? Es una tarea pendiente para la mujer emprendedora. Dedicarse a las ventas, pero aprender a cerrar. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de que las ventas o los cierres son emocionales. Estamos pasando de hacer compras emocionales a hacer compras racionales. ¿Por qué? Porque tenemos tanta información que ahora podemos entrar al producto, podemos tomar una foto al producto, podemos pasarla por el Google y Google nos va a dar todos los demás detalles que hacen que tu mente emocional, cuando hablaste con la persona, lo racionalice. Lo racionalice. ¿Me entiendes? Entonces, estamos en un cambio de paradigma interesantísimo. Sí, antes era más emocional porque había incluso más desconocimiento, ¿no? Claro. Y te tienes que a lo mejor fiar más o Exacto. que te haya informado para hacer esa foto, lo pasas y tienes ya como 5 minutos para pensártelo. Exacto. Elegir un nicho clarísimo. Tiene que ser especialistas en lo que hacen. Cuanto más específico, más dinero. Quiero decir. Sí, por ejemplo, yo hablo mucho de, 96% de mis clientes son mujeres, mentalidad financiera para mujeres. Por ejemplo, ya está. Es específico. ¿No? Sí, hombres también, pero tienes productos específicos para mujeres. Por su vibración, por su energía, por lo que fuera. Entonces, el nicho es importantísimo. Importantísimo esto de que todo el mundo lo puede comprar, es para todos. Eso ya no existe a día de hoy. No, no es para todos. Es que ni siquiera el pan. ¿No? Antes teníamos el pan, todo el mundo come pan. No, todo el mundo no come pan. Y hay algunos que comen un pan de espelta, o de semillas, o de integral, o el negro, no sé, de arroz, lo que fuera. ¿No? Entonces, eso también es importante. Y hay otro factor que sí les cae de maravilla a las mujeres, que es gestionar su energía. Gestionar la energía quiere decir descanso, límites, dosificación. ¿Por qué? Porque el activo más importante que tiene el emprendedor como emprendedor es su propia energía. Si su energía no está activa, no está vital, no está fuerte, entonces todo el entramado se cae. Y esto es importante porque no por hacer más necesariamente lo haces mejor. ¿No? Entonces hay que saber dosificarse. Y aquí la mujer tiene un problema interesante. Por eso digo que este es un consejo muy, muy valioso. Porque la mujer dentro de ella tiene
las que son madres y las que tienen pareja tienen la conciliación de la casa. Tienen que, además de trabajar, además de emprender, además de dedicarse, tienen que saber conciliar, si son madres, con la educación del niño. Sí. Entonces ahí hay un factor de dosificación de tiempo importante, ¿no? Esto específicamente para las mujeres. Otro, rodéate de gente que avanza. Esto es importantísimo, rodearse. O sea, el networking, los mentores, es importante. ¿Por qué? Porque al final es el entorno el que acelera o el que ralentiza sí. tu crecimiento. Sí. Y en este sentido, pues volvemos, ¿no? Cada vez estamos yendo de lo emocional a lo más racional. Entonces solamente elijo, selecciono, escojo, quiero, separo, lo que quiero, lo que me conviene y lo que no me conviene. Pensar en escalar es importante para las mujeres. No es mantenerse en la emoción de la satisfacción, sino que tiene que haber un punto de escalación, de escalamiento importante. ¿Y cómo escalas? Productos digitales y sistematización o automatización. Entonces son dos formas de escalar. Por ejemplo, esos son activos importantes para un emprendedor, para un emprendimiento. ¿Por qué? Porque lo que tú no puedes es estar todo el tiempo utilizando de tu energía y de tu tiempo y de tu vida. Sí, sí. ¿No? Eso es importante. Hay otro aspecto que es fundamental, trabajar la mentalidad. Sí. Para las mujeres la mentalidad es importante. 1, superar el miedo. 2, el síndrome del impostor. Sí. Entonces, siento que no puedo, siento que no quiero, siento que me da miedo, siento que no voy a poder, siento que no voy a... Entonces, eso es importante. Sí, es difícil, es complicado. Es importante porque al final el negocio crece hasta donde crece tu mente. Sí. Entonces, eso es importante. Generar un diferencial. Si no tienes diferencial, ¿por qué tengo que comprarte a ti? O sea, que tienes que ser auténtica. Volviendo a las predicciones, dominar los mensajes cortos. Vale. 30 segundos. 30 segundos. Crear activos, cursos, comunidad y marca. Y acá hay una predicción importante. Estamos también en la era de las comunidades. Y las que más se adaptan por naturaleza y tienen la empatía de mantenerse en una comunidad son las mujeres. Y esto es una predicción. El grueso fuerte de las comunidades estarán dirigidas por mujeres. Y funcionan bastante bien, porque las mujeres son de unirse. El hombre es más individualista. Exacto. El hombre es más personalista. Sí. El hombre quiere caminar solo. Sí, porque el hombre, esto ya está en el inconsciente colectivo. Sí. El hombre, cuando tenía que pelear por la comida, el otro lo mataba. Sí. En el caso de la mujer se juntaban ellas para proteger lo que el hombre traía. Sí. Entonces, eso es importante. Y el último, no busquen aprobación. Es lo peor. Tienes que liderar aunque no te entiendan. Cuando una idea y un producto está muy validado por los demás, es muy posible que sea muy común. Cuando un producto, una idea, tiene muchos rechazos, tiene dos posibilidades, o es una locura o es una genialidad. Es mejor arriesgarse entre la locura y la genialidad que mantenerse en la comodidad de la aprobación. ¿No? Entonces, estos son consejos que yo creo que tus seguidoras lo van a... Sí, muchas gracias, Leo. Hay bastante para mujeres emprendedoras. Y bueno, si alguna quiere trabajar su mentalidad, ya sabe que ese aspecto lo
lo cubro yo y, bueno, sí, comparto, y sobre todo también el tema de las ventas, bueno, un montón de cosas. Así que gracias. Entonces, nada, ¿a dónde vamos ahora? ¿A dónde ¿Qué vamos? nos toca? Vamos a hacer una repasada rápida Sí. a las tendencias de negocio. Vale. ¿Vale? Las tendencias de negocio. Mira, la inteligencia artificial en las empresas. Vale. Punto número 1. O sea, consultorías, automatización, soluciones verticales, Sí, no horizontales. Sí. Sí. Lo que hablábamos, integrar la inteligencia artificial. O sea, consultores de inteligencia artificial, consultores de digitalización, yo creo que tienen un nicho y un crecimiento importante. Importante. Ahora, tienen que ser buenos, lógicamente. Tienen que ser buenos, o sea, tienen que dar resultados. Vivienda y modelos inmobiliarios. Vale. Vivienda y modelos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque con esta crisis de vivienda que tenemos, ya... O sea, hay que buscar nuevas soluciones. O la gente que está ahí, que se dedique a... Exacto. Vamos a pasar, por ejemplo, a alquiler por habitaciones, alquiler turístico y mucho reforma. ¿Por qué? Porque es más fácil reformar que comprar. Ya. Entonces, este modelo de negocio de vivienda va a comenzar a tener un boom ahora justamente con este problema de vivienda que tenemos. Energía y eficacia y eficiencia. Instalaciones solares y rehabilitación energética. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar volviendo del verano, nos vamos a encontrar con un problema de energía y de combustible. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, las energías renovables tienen subvenciones por la Unión Europea. Y si la Unión Europea ya te da subvenciones es porque ya tienen previsto el crecimiento allí. Pero no solamente eso, sino que, si bien es cierto, España tiene políticas sociales muy marcadas, a diferencia de los otros países europeos, pero España también tiene mucha vanguardia y también tiene mucha disrupción. Sí. Y entonces, por ejemplo, en el área de las energías renovables, es un nicho importante de negocio. Es importante. Salud y bienestar, lo que hablábamos con el tema de las energías. Terapias, importantísimo. Acompañamiento, coaching. Wellness. Wellness, ¿no? Sí, de Sí. bienestar premium. Bienestar algo premium, así, ¿no? sí. Y fitness. El fitness está, desde que ha llegado, hace 2 o 3 añitos, hay un crecimiento de gimnasios, de lugares para hacer deporte, privados. Sí, y yo veo incluso mucho ahí fitness en comunidad. Grupos Exacto. de gente que va a correr al retiro, grupos que van a hacer yoga, grupos de tal. O sea, veo ahí una integración muy chula. Exacto. También podemos hablar de salud en este sentido. Clínicas especializadas en longevidad. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a vivir más. Y los que viven más van a tener más, o van a querer y van a desear más, más calidad de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante. La ciberseguridad. Ahora que nos metemos con todo sistematizado, todo digitalizado, todo con la inteligencia artificial, pues la protección de datos es importantísima. La seguridad para las pymes es importantísima. ¿Por qué? Porque si te pegan un hachazo allí, te pueden fastidiar considerablemente el emprendimiento, la empresa y todo lo que tienes detrás. Y aquí, por ejemplo, he percibido cierto miedo con el tema del e-commerce, he percibido cierto miedo en relación a las tiendas físicas. ¿En qué sentido? ¿Miedo? Miedo en el sentido de que las ventas se están pasando de una manera abrumadora a lo online. Al online. Entonces tú puedes pedir. Antes nosotros buscábamos las tiendas físicas porque podíamos probarlo, verlo, testarlo, tocarlo. Pero ahora tú puedes pedir 3, 4 modelos, quedarte con uno y devolver los 2 o los 3 que no quieres. Ya, sí. Entonces, ahí le ha generado la competencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las tiendas, de aquí por delante, ya están obligadas, las tendencias, es a tener experiencias con el cliente. Ya. O sea, quedadas, comunidad, grupos, networking, cafés,
un tipo de atención muy personal, pero al mismo tiempo muy de experiencia, ¿no? En general, las profesiones digitales, una demanda bestial, y no tenemos tantas. Y el problema es que los que saben migran. Entonces ahí yo creo que vamos a tener un momento en el que esos nichos de mercado van a ser importantísimos. Ya lo son, ya lo son. Yo creo que la verdad que habrá muchísima gente que desee sistematizar cosas. Lo que pasa es que no terminan de encontrar a las personas indicadas y son ellos mismos los que tienen que aprender, y la curva de aprendizaje de un emprendedor que tiene que estar en ventas, apagando fuego, haciendo una serie de cosas, tener que aprender es complicadísimo. Es complicadísimo. Entonces, en ese sentido, las tendencias de negocio, ¿no? Y aquí hay una predicción importante en el área del emprendimiento femenino. Este 2026, el emprendimiento femenino va a ser más alto que el emprendimiento masculino. Quiero decir, más del 50% de las altas de autónomos serán mujeres. Wow. Y esto se da por varios factores. Uno, por lo que hemos estado hablando al inicio, que es Sí. la igualdad de la energía. Entonces, lógicamente, ellas tienen más oportunidades y las aprovechan, ¿no? Después también vamos a tener regulaciones políticas, ¿no? Regulaciones, van a haber incentivos fiscales, van a haber una serie de situaciones y de aspectos que van a ayudar mucho al emprendimiento femenino. La explosión de los negocios digitales. Y aquí en ese sentido, pues para las mujeres es perfecto. Porque mira, una mujer que tiene que conciliar su familia con un negocio fuera de casa es complicado. Pero una mujer que tiene que conciliar su familia con un negocio digital, le viene de maravilla. Entonces, vamos a tener un ejército de mujeres con emprendimientos digitales que va a superar en número a lo masculino. Entonces, ¿por qué? Porque también hay otra predicción que a partir de ahora, por esta nueva coyuntura, por esta nueva era, por esta nueva vibración, ciclo que estamos comenzando, por este nuevo gran cambio, el emprendimiento digital está ligado a la libertad. Quiero decir que se entiende más un emprendimiento sano con buenos espacios de libertad, más que lo tradicional que es estar 8 horas sentado frente a un ordenador, sí, en una oficina o en un lugar que ya te cuesta 1 hora para ir y otra hora para volver a casa. Sí. Entonces, el emprendimiento digital está directamente relacionado con las libertades. Ya que hay otro factor importante en el área femenina del emprendimiento. Gran parte de los emprendimientos femeninos van a estar ligados a situaciones o a sectores humanos humanísticos. Hablábamos antes de que, por ejemplo, esto de la energía masculina femenina, las relaciones es un sentido humano, humanístico. Pues allí, por ejemplo, si bien es cierto, las mujeres tienen ahí un plus. Porque bien es cierto, las mujeres son mucho más empáticas, son mucho más comprensivas, son mucho más... tienen esa sensibilidad que el hombre, no, el hombre es más activo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, los sectores humanos o humanísticos estarán bastante bien poblados por mujeres. Y aquí hay otro aspecto que también me parece importante, que es la coyuntura, o que se da de una comunión de dos predicciones. Lógicamente que poco a poco vamos a ir migrando a pueblos. ¿Por qué? Porque las ciudades van a estar tan concentradas, tan estresadas, y va a ser tan alto el valor del suelo. Se va a repoblar España. Exacto. Entonces en España va a haber una especie de repoblación en los pueblos que están a las afueras. Y esto, en el sentido de la mujer, pues lo tiene bastante bien, porque en los emprendimientos digitales no hay ningún problema de estar en la punta de un cerro o en la ciudad.
Entonces, todos esos cambios coyunturales, todos esos cambios en el sistema, en las personas, se comienzan a dar de manera muy marcada este 2026. ¿No? Pero estas son buenas noticias, son buenas predicciones que las mujeres y los hombres incluso tienen que aprovechar al máximo, esas oportunidades que se dan en este sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto que te he ido comentando? No, me parece muy interesante. Bueno, toda la parte de predicciones en general para la mujer emprendedora, y luego pues la verdad que no tengo ninguna duda, porque también hemos incluso cubierto la parte de predicciones de negocios digitales, ¿no? Hemos hablado un poco de e-commerce, hemos hablado de IA para los negocios, hemos hablado un poco también de la terapia, todo esto, digitalizarlo, ¿no? No sé. El tema de las terapias, Sí. como ya nos estamos metiendo en longevidad y en tecnicismo, siempre el tema de las terapias a día de hoy en este nuevo paradigma, como hablábamos, estamos pasando de lo emocional a lo racional, cada vez más racionales porque tenemos mucha información, tiene que ir acompañado siempre de tecnología. Y a día de hoy ya tenemos tecnología, o sea, tenemos a día de hoy elementos, aparatos, instrumentos, herramientas que nos pueden ayudar en la vibración, que nos pueden ayudar en la salud, que nos pueden ayudar en una serie de curaciones, en una serie de terapias que nos permiten a nosotros mejorar. Eso tiene que ir de cajón. O sea, a día de hoy, pretender hacer una sanación haciendo imposición de manos, seguro que lo hacen y lo puedes hacer, pero no se vende. No se vende porque estamos en la era de la información. Totalmente. Entonces nosotros queremos informarnos, queremos saber cómo lo haces, por qué lo haces, qué usas. Tienes que poner la foto. Quiero ver cuál es el proceso. Entonces, allí estamos en un momento en el área de las terapias que es importante. Pero gracias a Dios a día de hoy tenemos instrumentos que nos permiten medir el avance, medir la vibración, medir la salud. O sea, ya a día de hoy solamente poniendo el dedo en un sensor, el ordenador te da una serie de valores, una serie de baremos que para hacer un análisis médico es bestial. Es bestial. Sí, yo creo que también de esta entrevista, o por lo menos hasta esta parte, yo si fuese mujer o espectador, yo diría, vale, de todo lo que has dicho, ¿dónde también están, yo como emprendedor o emprendedora, dónde están mis oportunidades? Oye, está en crear una comunidad, si la gente va a estar cada vez más sola, más tal. Voy a dedicarme al área de las relaciones de pareja o a esa área de sexualidad consciente. Voy a integrarla ahí en mi negocio. Yo miraría ahí cuáles son las oportunidades, que hay unas cuantas. Hay varias. Hay unas cuantas. Hay varias. Y esto... pues como todo, ¿no? Cuando tú haces o quieres emprender, lo que tienes que es buscar dentro de ti primero, con cuál de las oportunidades de las áreas o de los sectores conectas. Entonces, en ese sentido, y además a esto súmale que, si bien es cierto, la inteligencia artificial te permite hacer fusiones. Quiero decir, a día de hoy, generar disrupción, que antes era muy difícil, ahora es bastante fácil. Si bien es cierto, vamos a tener que competir con una serie de disruptores, pero es que es el momento, es el modelo, es la circunstancia. Total. Es la circunstancia. En general, para emprendimiento, hombres y mujeres, por ejemplo. ¿Esto que vamos a hablar que son tendencias de negocio en general? Sí, en general, porque aquí los hombres también pueden entrar. Claro. Pueden entrar en ambas. Lo que pasa es que, lógicamente, las mujeres en ese sentido tienen como mayor virtud, porque su energía femenina ya de por sí tiene esa cualidad, ¿no? El tema de las comunidades, por ejemplo, pues está directamente relacionado con esa gestión que tiene. Mira, una de las áreas, yo creo, que son más difíciles de desarrollar, es la gestión de personas. ¿Vale? La gestión de personas es dificilísimo.
Por eso los grandes entrenadores de equipos de deporte de primer nivel son pagados de una manera millonaria porque la gestión es importantísima. Ahora, porque es gestión emocional. Pero al ser la mujer más emocional que el hombre, también tiene capacidad de poder maniobrar mejor esas emociones. Ya. Porque empatiza más, porque conoce, porque reconoce, porque sabe. ¿No? Entonces, esto no quiere decir que los hombres no puedan generar comunidades. Claro que sí lo pueden. Claro que lo pueden hacer. ¿No? Pero vamos que la cualidad la tiene la mujer. Por ejemplo, la economía circular es una oportunidad de negocio importante. ¿Qué cosa quiere decir economía circular? Reutilización, reciclar, optimizar, mejorar. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en una crisis de... De mucha cosa, ¿no? No, Había un documental de Amazon que decía que la gente vivimos una acumulación de cartón, de bolsas, de productos, de tal, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ahí está la oportunidad de reciclaje o de reutilización, ¿no? exacto. Pero no solamente eso, sino que es muy posible que la situación, o sea, el coste de vida va a subir de cara a la vuelta Ya. el combustible, la energía va a subir. Y entonces es una oportunidad de hacer negocios con la energía, con la economía circular. En los momentos de crisis, 2008, 2009, 2010, salieron las que a día de hoy son empresas líderes de venta de segunda mano, Ajá. reparación, Sí. trueque. Yo me acuerdo porque lo viví en España. Y ahora nos enfrentamos y ahora vamos a entrar a algo no tan bestia como fue en el 2008, pero sí a un incremento del coste de vida. Ya. Y lógicamente que todo lo que sea circular, pues va a Sí, tener, soluciones más claro, baratas. Hay una tienda aquí en Madrid, un poco en las afueras, luego te hablaré de esto, pero es una tienda que coge la gente que devuelve cosas a Amazon, ya. ¿vale? Que hay incluso televisores así, gigantes. ¿Y sabes por cuánto? O sea, la tienda es todo a 1 euro. Y hay gente haciendo colas Claro, para llevarse la tele a 1 o 2 euros. claro, claro, Bueno, pero es un buen negocio, porque está lleno siempre. Y- claro. Otra de las cosas es eficiencia operativa en las empresas, reducir costes al máximo. Y allí sí se van a dar una serie de estrategias, modelos, recomendaciones para poder, básicamente, las empresas que generan o que utilizan mucha energía. ¿Mm? Porque vamos a tener un problema energético, lógicamente, este 2026, muy, 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 muy complicado. Ya se está preparando todo para ello. Entonces, ahí hay oportunidades. Sí, y veo que hay un patrón, ¿no? Entre reutilización, eficiencia, incluso puede ser ahorro de dinero. Gente que tenga inteligencia financiera o educación financiera que sepa cómo ahorrar o reinvertir para llegar bien a fin de mes, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay coyunturas. Por ejemplo, yo he conocido algunos países donde ha habido escasez y ya la mentalidad de las personas que viven en estos países está acostumbrada a poder rápidamente cambiar, Sí, virar, sí, adaptarse y no les genera un choque ya, de realidad. En Europa es complicado porque no estamos acostumbrados a ese tipo de restricciones. Entonces, se puede ver como algo que no corresponde a nuestra realidad. ya, Eh, pero ahí volvemos, las empresas que tengan la mayor capacidad de adaptación más rápida serán las que se van a mantener. ya. ¿No? Entonces, hay una serie de estrategias. Yo recuerdo algún consultor que en algunas empresas lo que hacía era bajar la llave de la electricidad y se acabó. O sea, se terminaba el horario de trabajo y se bajaba la llave. Claro,
los ordenadores todos apagados y solamente se queda prendida la cámara, una luz, la cámara de seguridad, una luz y el timbre. Pero claro, es difícil hacerlo en Europa, porque tu mente no está acostumbrada a eso. Claro, claro. ¿No? Pero puede salir a un genio de eficiencia operativa y puede plantearlo de tal manera, su asesoramiento, su consultoría, su estrategia, que realmente haga ahorrar los costes básicos de una empresa. ¿No? Entonces, y así vamos a ir cada vez a esos niveles. Cada vez vamos a ir a esos niveles. Tú piensas que antes, por ejemplo, se alquilaban los coches por días, ahora se alquilan por horas. Sí, sí. Y ahora tenemos internet tarifa plana. Imagínate si llegamos a tener internet por minutos. Solo lo que consumes. Claro, pensar en eso es una locura, pero no es tan locura cuando venga el coste de vida se incremente, suba y con toda la coyuntura que tenemos. Y por ejemplo, ya para meternos en temas de España, tenemos pues una crisis política cabalgante, ¿no? O sea, tenemos una polarización también de partidos políticos bestiales, escándalos, dimisiones, y es muy posible que se plantee elecciones adelantadas, que se adelanten las elecciones. ¿Es posible para este 2026 lo que queda? Sí, sí, porque vamos a tener una coyuntura muy, muy, muy complicada. Pero no solamente eso, sino que piensa que van a haber apagones, van a haber protestas. Entonces las protestas, las huelgas, las manifestaciones por la economía y por la vivienda, eso no lo para nadie. Esto, la gente que estáis escuchando en directo, ¿qué os parece de esta parte que está comentando Leo de apagones? ¿De qué más? Apagones y caídas del Caídas internet. de internet. Bueno, podéis dejar los comentarios. ¿No? Curioso. Entonces va a haber mucha tensión política, muchísima tensión política. Incluso dentro de las predicciones, la ruptura del bloque parlamentario. Vamos, esto está por caer. Pero no porque sea tal, sino porque España estamos viviendo y está comenzando un nuevo inicio de una etapa que es el final de una etapa para el inicio de otra. Y esto se manifiesta bastante bien en los líderes políticos. Ya. Porque son los que tienen, en donde recaen las decisiones, digamos, tal. Pues va a pasar lo mismo con las bolsas de valores y con los bancos. Pues el momento que comience el caos, esto se desestabiliza todo, ¿no? Se estabiliza todo. Vamos a ver también cómo la Unión Europea presiona considerablemente al gobierno español. Y todo esto va a generar un momento de mucha confusión, de mucho miedo, de mucha intranquilidad con el tema en España, la política española. Y el tema que está en relación a la guerra que tenemos ahora, que también genera preocupación, que es el tema de Estados Unidos con Irán, pues esto va a seguir escalando. No hay atisbos de tranquilidad, de paz, de acuerdo. No se va a llegar a ningún acuerdo, va a seguir escalando. Y esto pues va a generar un caos de combustible. Al mismo tiempo se va a generar este 2026 pues una crisis del petróleo nuevamente. Esto a escala mundial. Eso es mundial. Esto ataca, cuando tocas el petróleo, tocas Ya. una producción mundial. Sí, es como si una pata de la Torre Eiffel haces así y se empieza a caer sí, todo, sí, ¿no? Sí. La ciberguerra global, hackeos, ataques, sabotajes tecnológicos, todo eso también se va a dar este 2026. Pero como dice el dicho, en río revuelto ganancia de de pescadores. pescadores.
Sí. O sea, estamos en un momento en el que tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que trabajar muy rápido, tenemos que, o sea, el dinero no se va a mantener en un solo lugar, el dinero va a estar constantemente moviéndose, va a ser muy volátil. Sí. Hay una cosa que te quería preguntar, no sé si has podido hacer o notado tiempo, de inversiones en general, de oro, criptomoneda. Bueno, hemos hablado un poco de inmuebles, ¿no? Pero, ¿sabes algo de eso? Sí, Sí, es recomendable. el oro va a subir. ¿El oro va a El subir? oro va a subir. En el momento que comencemos con la escalada de la guerra en Irán, entonces el oro sube. Y si el oro sube, la criptomoneda seguramente también. No, el tema de las criptomonedas, y también lo he visto, va a ser muy inestable. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. No va a haber Vale. una línea de crecimiento constante como antes decíamos, pues en un año ha crecido 30.000. Vale. En este caso no. Lo que pasa que lógicamente entre que sube y baja se gana Vale. dinero. Hay que Vale. saber vender y hay que saber comprar en el momento Ya. que tengas, en el momento preciso. Bueno, y si es oro, entonces será plata también, seguramente, ¿no? Pues son las Sí, dos también plata, pero lógicamente que el oro tiene muchísimo mucho más más. valor. Vale. Pero en general las inversiones en lo que te he dicho en las tendencias, por ejemplo, empresas de reforma, economía circular, este, temas de salud, temas de wellness, temas de, por ejemplo, formaciones en temas de energía masculina y femenina, Sí, sí, el tema de las terapias, o sea, vamos a tener un desgaste mental, psicológico en la población bestial. sí. Energías renovables, ahí se tiene que invertir, ahí se tiene que invertir. Ahora, Energías renovables. Vale. claro, es que energías renovables es un mercado importante. Vale. Salud, bienestar. Esos son Vale. los temas más Vale. marcados en el sentido de las inversiones que se van a dar. Vale. Y van a funcionar, ya verás que en unos meses comenzaremos a ver todas las predicciones que estoy diciendo, cómo se van cumpliendo una a una, Sí, una a una, como siempre, una a como una, siempre. una, normalmente, Sí. como siempre. Vale, y si ya se han tocado todas las predicciones, ¿cuáles son como dos o tres cosas como que tú recomendarías para el espectador, el emprendedor, la emprendedora que nos ve? Yo, si pudiera sacar tres cosas, pues una podría ser, oye, de todo lo que has dicho, ver dónde está la oportunidad, como has dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? ¿Dónde, Sí. dónde está mi oportunidad frente a los problemas que van a surgir? Dos, veo que hay un apartado de ahorro y eficiencia. Sí. Ahí como, oye, ver cómo ahorro, ver cómo soy más eficaz. Y creo que tres, y una adaptación aún más fuerte con la IA o algo así. Pero tú, ¿qué tres cosas recomendarías? Yo recomendaría, por ejemplo, en temas humanísticos, se va a necesitar mucha formación. Formación, información, se va a necesitar orientación. Estamos comenzando una nueva era y en esta nueva era necesitamos educación porque el paradigma es nuevo. Es como dicen, no es que te han cambiado la ficha, es que te han cambiado el tablero. Ya. Y entonces ese nuevo tablero necesita unas reglas de juego. Y estas reglas de juego están directamente relacionadas con poder adelantarte, anticiparte al futuro, ¿no? Punto número uno. Punto número dos. Espiritualidad y conciencia. Ujú. Es un tema que no lo hemos tratado como aspectos predictivos, Sí. pero sí la espiritualidad y la conciencia comienza a tener auge. La Vale. gente comienza a buscar refugio Sí. para su alma. Pero esto lo recomendarías tú no tanto a nivel predictivo, sino a nivel personal, ¿no? De que la gente indagase ahí en su espiritualidad No, a nivel predictivo. a nivel predictivo. Claro, a nivel predictivo, hacer comunidades de desarrollo personal. Bueno, bien, bien, bien. Hacer Hay que volver. Claro, hacer productos de desarrollo personal, lo que hemos hablado, Kundalini Business. Sí, sí. Kundalini Business es un servicio, es una formación que te genera un cultivo bestial, una información, un cultivo personal. O sea, es una hoja de ruta
para que vuelvas a desarrollar realmente tu potencial al 100%. O sea, es una hoja de ruta hacia adentro, con métodos, con técnicas, con pasos, con meditaciones, con vibraciones, con músicas, con sonidos, o sea, eso por ejemplo, ¿no? Pero es que allí podríamos meternos en una serie de apartados, de sectores de cultivo, de desarrollo personal, de desarrollo interior, ¿no? Otro de los puntos, conciencia hemos dicho, el otro de los puntos es, pues, los que quieran invertir, o sea, los que quieran emprender a bajo coste, tienen que desarrollar especialmente su aspecto humanitario, humanístico, tecnológico, digital. Estamos hablando de bajo coste. Ahora, los que ya estén en media tabla, que ya tienen capital y pueden invertir, energías renovables, empresas de reformas, casas para partirlas en habitaciones. Sí. Es que es lo que se viene, Ya. no es lo que yo quiero. Incluso he visto, en cuanto a inmuebles, he visto de estos, ¿cómo se llaman? Iba a decir dosieres, pero no son dosieres. Son como, ¿catálogos? no, como estos cubos, bueno, son cubos rectangulares Sí. que son realmente casas. Sí. Que son, no me acuerdo la palabra, pero son como unas casas Tipos container. Container. Casas de como cabañitas de madera, Sí. prefabricadas, le decían en algunos Hay de países. todo, hay de madera, hay de, bueno, de no sé, de qué material, pero se están vendiendo. Se están vendiendo. No solamente se están vendiendo, sino que esa va a ser parte de la nueva estructura de los jóvenes. O sea, a día de hoy, con el problema que tenemos, los jóvenes españoles, madrileños, no pueden independizarse. Ya. Entonces, claro, ahora diferente es lo que hemos hablado entre las predicciones, repoblar España. Sí. Con un trabajo digital, tú puedes irte a 30, 40, Sí. 50, 60, 70, 80 kilómetros Sí. fuera, Sí. porque puedes seguir Puede seguir. Sí. facturando, ¿no? Y todavía el suelo de los pueblos no ha subido como sí ha subido en las grandes ciudades Sí. centralizadas, como son pues las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Valencia, Sí. Alicante, Bilbao. Sí. Pero tenemos, yo siempre lo digo, acabo de hacer un último viaje hace poco, y cuando entro con el avión a Madrid, es que veo tanto terreno, o sea, Ya. tanta Sí, vegetación, sí. y digo, ¿cómo es posible que haya un problema de vivienda habiendo tanta superficie? Sí. Es que tú desde el aire ves Madrid, te digo Madrid porque es cuando ya está bajando, ves pedacitos de casitas aisladas y campo extenso. Sí. ¿No? Entonces, pero lógicamente eso ya es un problema político, Sí, ¿no? Porque sí. no se ha construido, Sí. han subido. Ahora, el otro problema con el que nos encontramos es con la subida del coste de vida, es con la subida de los materiales. Entonces, cada vez pasamos a materiales como los que tú dices, cabañitas de madera, container, pues no lo sé, pero yo también he visto lo que tú dices, y es una opción bestial, que los que ya han sido más visionarios, ya lo han hecho. Sí. Ya lo han hecho. Y no solamente eso, sino que eso ya es una conversación de reuniones familiares. Ya. O sea, ya en reuniones familiares yo he escuchado, no en mi familia, pero reuniones familiares de amigos, de quedadas, de grupos, sí. ¿y cómo está tu hijo tal y cual? Bien, pues estamos pensando apoyarle y a lo mejor en un pueblo coger un solar y está viendo opciones con su novia. Sí. Y digo, vale, pues antes tú con tu novia pensabas en poner una entrada con la ayuda de los padres y pillarte un piso. Claro. Ahora la ayuda de los padres es un solar y una casita de esas que tú dices prefabricadas o cabañas, vamos, que son bonitas. Sí. Y además no solamente eso, sino que China está construyendo a tutiplé. No solamente eso, sino que Elon Musk está construyendo de esas, ha montado una empresa para construir de esas casitas, pero con material de fibra.
O sea, ya no hay con madera, o sea, Sí. está en un proceso de desarrollo Sí. ese tipo de viviendas. Ahora, lógicamente, también hay otro factor que es el aspecto legal, ¿no? O sea, a ver si España permite, no permite, o sea, pero vamos, que la ruptura de gobernabilidad es eminente. O sea, esto va... No sé si decir que va a caer, pero de que va a haber una ruptura, de que va a haber una crisis muy, muy, muy gorda. Sí, Y ya te sí. digo, o sea, el hecho podría significar esto incluso el hecho de adelantar las elecciones. Es decir, vamos a adelantar las elecciones porque esto calmaría mucho un Ya, poco a la oposición, ya. ¿no? Ahora, ¿quién ganará las próximas elecciones? Eso lo dejamos para la próxima entrevista. Lo dejamos para la próxima entrevista. Bueno, pues nada, Leo, muchas gracias, como siempre. No sé si tienes algo más que añadir. Yo, por mi parte, pues voy a deciros que, bueno, dejaremos los enlaces de Leo, sus redes sociales, abajo ahí en la descripción, su Instagram, etcétera, o incluso su email para que podáis conocerle, contactarle, a lo mejor pedirle alguna asesoría predictiva de tu empresa, de tu persona. Así que nada, Leo, pues muchas gracias y nos vemos ya en la próxima. Perfecto. Muchas gracias a ti por la invitación, a todas las personas que nos están viendo y los que nos van a ver, pues también un saludo y estoy encantado de poder atenderles lo que quieran, cualquier información que deseen, pues escribir en mis redes y encantado estaré para poder responderles. Gracias, hermano. A ti, a ti.